Desde hace 2 semanas o más, llevo viendo en Twitter una discusión que se sigue repitiendo, y sí, tiene que ver con Anakin y la profecía del elegido. Ya hablamos en el vídeo de la semana pasada por qué Anakin es el elegido y por qué no debe haber ninguna duda al respecto, pero hoy trataremos ese nuevo tema que ha ido surgiendo y con el que mucha gente sigue teniendo dudas a día de hoy. ¿Anakin fue el único elegido o hubo otros tanto antes como después a los que también se les puede considerar elegidos? Todo esto viene a raíz de las secuelas y el papel que desempeñó Rey Palpatine para destruir a su abuelo, pero también entrando dentro de Legends con personajes anteriores a Anakin, ya sean Darth Revan o Darth Bane, entre otros. Así que en el vídeo de hoy hablaré de estos temas y trataré de argumentar por qué Anakin no solo es el elegido, sino que es el único dentro de Star Wars. E incluso me atrevo a ir más allá. No podrá haber nunca otro elegido como Anakin, ni antes ni después de él. Pero primero, dejad que os hable del patrocinador de hoy. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo, ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única, así que ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Para empezar hay que entender un poco del lore de la fuerza y tener claros algunos conceptos clave que serán útiles más adelante. Ya lo comenté en mi reseña del episodio 3 de The Acolyte, pero resulta que no solo hay una fuerza en Star Wars, sino que hay dos y son inmensamente distintas entre sí. Por un lado está la fuerza viva, también llamada la fuerza física, y por el otro la fuerza cósmica. Así que a continuación voy a definir ambas de una forma breve. La fuerza viva o física es esa que pueden usar tanto los Jedi como los Sith, o las personas lo suficientemente entrenadas con una cantidad mínima de midichlorianos. Es ese poder, entre comillas, que permite a alguien levantar un objeto sin tocarlo, lanzar rayos o estrangular a la gente a la distancia. Es, en definitiva, la manipulación de ciertas conexiones que existen en la galaxia. Vamos, la fuerza que todo el mundo conoce, sea fan de Star Wars o no. La fuerza cósmica, por otra parte, es algo muy distinto. No es un poder, sino una realidad. Yoda y Obi-Wan la definieron como un campo de energía que crea la vida y hace que ésta florezca y se desarrolle. Pero lo interesante es que esa fuerza cósmica puede ser definida como una gran voluntad. Así es, si recuerdas, es una frase que los Jedi repiten a menudo diciendo la voluntad de la fuerza. Y es que la fuerza cósmica tiene una especie de conciencia, entre comillas, que rige el universo y trata de mantenerlo todo en equilibrio porque ese es su único propósito. Pero ojo, no toma partido por nadie y no puede ser dominada, ya que escapa al control de seres como los Jedi o los Sith, por muy poderosos que lleguen a ser. Para resumirlo, la fuerza cósmica fue la que creó a la fuerza viva. Esta fuerza viva penetró en todos los seres vivos y algunos de ellos, nacidos con ese don y reforzándolo con el entrenamiento adecuado, lograron controlar ciertos aspectos. Pero la fuerza cósmica se mantuvo distante e inalcanzable hasta que decidió intervenir directamente para restaurar el equilibrio. Y sí, lo has adivinado, esa intervención de la fuerza para restaurar el equilibrio fue el nacimiento de Anakin, el elegido de la profecía. Este es el tema central de este vídeo y de por qué es el único, no solo en los materiales que ya existen, sino también por qué debería serlo siempre. La verdad es que todo esto es un tema realmente complejo, así que voy a tratar de responder en base a esto varias de las dudas que han surgido estos días y este último mes en redes sociales, todos ellos con relación con que Anakin sea el elegido, que su nacimiento no fuera tan especial. Como hay de todo tipo, voy a dividir estas dudas según tengan su origen en Legends o en el canon. Empezaremos
empezaremos por este último apartado con tres grandes cuestiones. Primero, ¿Palpatine es el padre de Anakin? Segundo, ¿Palpatine le contó la verdad a Anakin diciéndole que Plagueis creó vida? Y tercero, ¿Rey Palpatine es otra elegida? Bien, resolvamos la primera cuestión. No, Palpatine no es el padre de Anakin. Esta duda surgió hace tiempo cuando el cómic número 25 de Darth Vader mostró al Sith teniendo una visión en la que se veía su vida desde su nacimiento hasta el instante actual. El panel en concreto es este de aquí que estás viendo en pantalla. Lo que pasa es que hubo tanta polémica en su día que el escritor del cómic tuvo que salir a dar explicaciones. Cuando plasmó eso en su obra no se refería a que Palpatine hubiera creado a Anakin, sino que lo acechó desde el momento que supo de su existencia. Además, añadió que esa visión que tuvo Vader era del lado oscuro y por lo tanto nada fiable. Así que el nacimiento de Anakin sigue siendo por obra de la fuerza y no por algún experimento extraño de Palpatine. Pasemos ahora a la segunda pregunta. Sí, Palpatine mintió a Anakin con la tragedia de Darth Plagueis el Sabio. Este asunto se ha interpretado muchísimo y los fans están divididos en dos bandos. Por un lado, quienes dicen que Palpatine le dijo la verdad a Anakin para convencerle de pasarse al lado oscuro, mientras que el otro bando, por el contrario, afirma que Sidious le mintió porque sabía que eso era lo que él realmente quería. Pero ¿qué postura es la correcta? ¿Cuál es la verdad en este asunto? ¿Palpatine dijo la verdad o mintió? Pues según George Lucas, efectivamente Sidious mintió a Anakin. Lo dice bien claro en los archivos de Star Wars, el libro que recoge los comentarios del director de cómo hizo las precuelas. En esta parte de aquí explica cuál fue el punto débil de Anakin del que se aprovechó Palpatine y dice textualmente que le mintió. Y es que bueno, tampoco hace falta irse a las declaraciones de Lucas para conocer la respuesta, ya que si nos fijamos, durante todas las precuelas hemos visto que la mentira es la característica principal de alguien que se deja llevar por el lado oscuro, tal y como dijo el escritor del cómic que hemos mencionado antes. Y Sidious lleva mintiendo y manipulando a lo largo de todas las precuelas, tanto para llegar a ser el canciller como para mantenerse en el poder y, sobre todo, para dirigir los dos bandos de la misma guerra. Además, dentro de la lógica narrativa, Palpatine ya llevaba tiempo manipulando a Anakin y conociendo sus debilidades. Él era el único, además de Padme, al que el Jedi le había contado lo de los Tusken y su madre, y por lo tanto conocía su debilidad. La tragedia de Plagueis fue la mentira perfecta para acabar de romperlo y darle una falsa esperanza, al menos en lo que se refiere a manipular la vida. Así que Palpatine mintió a Anakin sobre el éxito de los experimentos de Plagueis y tenemos un nuevo argumento que demuestra que el nacimiento de Anakin no fue obra de nadie, sino solo de la misma fuerza. Bien, pasemos ahora a la tercera y última duda dentro del canon. No, Rey Palpatine no es otra elegida. Hace tiempo ya dediqué un vídeo entero a hablar de por qué el episodio 9 echa por tierra la profecía del elegido, y te lo dejo por aquí arriba y en el comentario fijado. Pero hoy, después de todo el contexto que estoy dando, lo explicaré de una forma más completa. Pero eso será al final del vídeo, porque antes hay que dejar resueltas algunas dudas que vienen desde Legends para demostrar por qué Anakin es el único elegido. Y esas tres dudas son las siguientes. La primera: ¿había un elegido para los Sith? La segunda, ¿Revan y Bane también fueron los elegidos de su tiempo? Y por último, ¿Plagueis tuvo éxito con sus experimentos de crear vida en Legends? Resolvamos la primera duda. Sí, en Legends había una profecía del elegido de los Sith. Igual que para los Jedi también existió una profecía Sith, que anunciaba la llegada de un elegido oscuro, conocido como Sith Ari, quien salvaría a los Sith y los haría más poderosos que nunca. Como es lógico, antes de la llegada de Darth Bane, los Sith fueron atribuyendo esa profecía a distintos señores de los Sith. Sin embargo, estos se iban matando mutuamente y el título iba siendo reclamado por unos y luego por otros. Vamos, que era un caos continuo. Por ejemplo, el primero en ser considerado el elegido Sith fue Hadas 28.000 años antes del episodio 4. Más tarde, ese título fue otorgado a Exar Kun y finalmente a Darth Bane. Parecía que Bane era el verdadero elegido Sith, puesto que creó la regla de 2 y aseguró la supervivencia de los mismos. Darth Bane fue un visionario, ya que cerró para siempre el ciclo interminable de genocidios entre Sith e instauró la regla de que solamente podía haber dos: un maestro para enseñar el poder del lado oscuro al aprendiz y un aprendiz que eventualmente sustituyera al maestro y tomara a su vez un nuevo discípulo. Por eso, la teoría de que Bane fuera el Sith Ari, el elegido, es bastante sólida. Sin embargo, Plagueis, que era fiel seguidor de la doctrina de Bane y de la regla de 2, no estaba de acuerdo, ya que no creía en profecías. Pero a raíz de sus experimentos por crear vida, que parecían prometedores, y digo parecía, decidió otorgarse ese título a sí mismo. Él mismo lo dijo, ¿por qué no? La cosa es que lo de autoproclamarse el elegido de los Sith no terminó con Plagueis, sino con Palpatine. Tras asesinar a su maestro,
Palpatine se consideró a sí mismo el verdadero escogido. Y bueno, así lo parecía, porque llegó a gobernar casi toda la galaxia, pero ya sabemos cómo terminó, muriendo a manos de Darth Vader. Así que lo de la profecía del elegido de los Sith es cierto que existió en Legends, pero no hay una respuesta concreta como si sucede con el caso de Anakin. Por lo tanto, los fans solo podemos hacer teorías, y aquí sí, teorías, acerca de quién fue el verdadero Sith Ari. Revan, Bane, Plagueis, Sidious, y hay gente que incluso dice que lo fue Vader, pero como digo, no hay respuesta oficial y cada uno puede interpretar esta parte como más le guste. Pasando a la segunda pregunta, no, ni Revan ni Darth Bane fueron los elegidos de su tiempo. Otro argumento que se suele usar para cuestionar que Anakin sea el único elegido de la historia de la galaxia es que antes de él también surgieron personajes cuyas acciones marcaron un antes y un después, y bueno, se suele mencionar a Revan o a Darth Bane como ejemplos. Sin embargo, hay una importante distinción, y es que es cierto que Revan y Bane, entre otros, fueron importantes y lograron grandes cosas, pero ninguno de ellos y ninguna de sus acciones provocaron un cambio vital en el equilibrio de la fuerza y la galaxia. Y con cambio vital me refiero a cambiar la naturaleza misma de la fuerza o la forma en cómo se manifiesta. Darth Revan, por ejemplo, fue un auténtico héroe y es lo más cercano a Hércules que tenemos en el lore de Star Wars. Es uno de mis personajes favoritos, ya que sus hazañas, tanto como Jedi como Sith, fueron impresionantes y sus acciones marcaron a la galaxia durante mucho tiempo, tanto bien como para mal, pero no de forma permanente. Y lo mismo sucede con Darth Bane, de quien ya hemos hablado. Es cierto que cambió para siempre el modus operandi de los Sith, pero eso no afectó al equilibrio de la fuerza en la galaxia. Seguían existiendo Sith, a fin de cuentas, y sus actos corrompiendo la naturaleza de la fuerza usando el lado oscuro seguían siendo prácticamente iguales. Por lo tanto, no. Revan y Bane, entre otros, fueron figuras increíbles a las que se les puede dar el título de héroes de sus respectivos bandos, pero ninguno de ellos tuvo un nacimiento fuera de lugar que lo hiciera especial, ni cambió el equilibrio en la fuerza como sí sucedió con Anakin. Por cierto, si quieres saber más acerca de Darth Bane, mi colega Jesua Revan tiene varios directos hablando en profundidad de sus novelas, y la verdad es que son muy interesantes, así que te dejo en la descripción un link al primero de ellos para que vayas a dejarle un buen like y un saludo de mi parte. Y bien, pasando ahora a la tercera y última duda, no. Plagueis no tuvo éxito a la hora de crear vida, y tampoco creó a Anakin. El último argumento que he escuchado es que Darth Plagueis fue el primero en crear vida de la nada, haciendo experimentos con el lado oscuro y manipulando los midichlorianos. Incluso hay quien dice que creó a Anakin, pero ojo, nada de eso es cierto. Plagueis estaba obsesionado con la vida y la muerte y quiso crear un ser superior, es decir, una especie de dios, con la ayuda de Palpatine tras 2 décadas de estudios. Sin embargo, sus esfuerzos fueron vanos porque la misma fuerza cósmica se mantuvo apartada de ellos, frustrando su intento. Y bueno, como es lógico, Plagueis decidió desistir en esa empresa. En cuanto a lo de si creó a Anakin, eso es algo complicado porque es una teoría que hizo el mismo Plagueis. Al conocer la existencia del elegido, el Sith teorizó que la fuerza lo había creado como castigo a los experimentos que él había intentado, pero como digo, es una teoría de Plagueis y en todo caso él no tuvo nada que ver en el proceso de creación de Anakin. Así pues, aquí tienes resueltas las dudas del canon y Legend respecto a la importancia de Anakin. Él fue el único creado por la fuerza porque nadie pudo crear nunca algo mediante ella. Y sí, ahora llegamos al punto más polémico de todo este vídeo, también relacionado con Rey y con Anakin. ¿Por qué Anakin fue y será siempre el único elegido? En primer lugar, hemos dicho que la fuerza cósmica es una gran voluntad. Su poder prevalece por encima de la fuerza viva o de las manipulaciones que puedan hacer los seres de la galaxia, tal y como se vio con los múltiples intentos de Plagueis. Por lo tanto, no se puede influir en su criterio. Ella actúa cuando quiere y si quiere. La fuerza cósmica no es algo que pueda ser engañado o burlado. No es un ente como tal. No es un ser vivo con el que puedas comunicarte. Es una realidad, algo omnipotente e inaccesible. Si se puede engañar a esa gran voluntad, entonces tendría que dejar de ser una fuerza omnipotente o una especie de dios, entre comillas. Por lo tanto, si la fuerza cósmica es una especie de dios que no puede ser engañado, también es imposible que se equivoque. Sugerir lo contrario nuevamente sería aceptar que no es omnisciente y entonces posee rasgos propios de seres finitos, como los humanos. Así que creó a un solo elegido porque era suficiente. Es muy poco propio de una gran voluntad en Star Wars tener que actuar varias veces para cumplir el mismo propósito, es decir, restaurar el equilibrio. La omnisciencia de la fuerza es tan sabia y poderosa, con un razonamiento tan fuera de cualquier entendimiento, que solo necesita una intervención para asegurar el equilibrio para siempre. De ahí que personalmente yo no entienda que la gente se burle cuando digo que Anakin es Jesús, cuando toda la cosmología
trilogía de Lucas se basa en los aspectos más fundamentales de cualquier religión, empezando por considerar a la fuerza cósmica como una gran voluntad que envía a un elegido para corregir un desequilibrio. Es más, el mismo George dice que la fuerza es una metáfora de Dios en los archivos de Star Wars. Si uno escucha a George hablar de la fuerza y sus dos lados, se da cuenta de su visión tan religiosa que ha proyectado en la galaxia que ha creado, con valores propios de alguien que cree que hay una voluntad superior, ya que el mismo Lucas afirmó creer que hay algo ahí arriba. Digo que Anakin es Jesús por el detalle de ser concebido por voluntad divina, pero sí, puede ser cualquier figura mesiánica de cualquier religión que busque el equilibrio espiritual y cuya existencia y nacimiento, es decir, del elegido, sea para cambiar el mundo para siempre y de forma definitiva. Cristiana o no, la visión religiosa de la fuerza y el universo de Star Wars es un hecho incuestionable, y da igual si crees en un dios o no, pero en esta franquicia hay una gran voluntad que mantiene la galaxia en equilibrio y que se mantiene indiferente a las disputas de sus habitantes, excepto con Anakin, y ya he explicado por qué. Y el caso de Rey y las secuelas es el perfecto ejemplo de arrojar toda esa visión por la borda simplemente por un capricho, es decir, crear un villano para la última película que moviera a la gente a ir al cine. Nada más, nada más. ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Ve a preguntarle a un fan de Harry Potter qué opinaría si sacaran una película por Reliquias de la Muerte, cuyo protagonista derrota definitivamente a Voldemort porque, de alguna forma, este tenía un Horrocrux secreto que Harry no destruyó. Es más, pregúntale a un fan del Señor de los Anillos qué opinaría de una película posterior al Retorno del Rey en la que se dice que lo del anillo fue en vano y que Sauron, de algún modo, tenía otro escondido, o que Aragorn no era el legítimo rey de Gondor. Estoy totalmente convencido de que ambos fans se enfadarían y te dirían que no tienes ni idea de cómo funciona su respectiva saga. Y yo me pregunto, ¿por qué los fans de Star Wars no reaccionamos igual? Creo que porque tenemos miedo de que nos acusen de todos los istas y fobos posibles, y porque han pasado ya 5 años desde el episodio 9 y la gente empieza a olvidar la burrada que hicieron ahí. Pero es interesante porque todo esto de crear nuevos elegidos me recuerda a la frase que dice Síndrome en la película de Los Increíbles. Todo el mundo se convertirá en súper. Y cuando todos sean súper, nadie va a ser. Es una verdad como el templo Jedi de Coruscant. La gracia de tener un elegido es que es precisamente eso. Uno, empezar a sacar uno detrás de otro desvirtúa no solo la narrativa, sino también la misma palabra. Ya hemos hablado de este tema en mis directos, así que los podéis revisar si queréis, porque es muy interesante. Pero pensad en la frase de Síndrome cada vez que alguien os diga que hay más elegidos dentro de Star Wars. En fin, para ir concluyendo, tenemos los siguientes argumentos. Primero, que no puede haber otros elegidos ni antes ni después de Anakin, porque invalidaría la omnisciencia de la fuerza cósmica y le quitaría el propósito a Skywalker. Ojo, eso no significa que no pueda haber héroes con proezas increíbles tanto anteriores como posteriores a él, pero sí que sus nacimientos tienen que estar alejados de cualquier participación de la fuerza, tanto viva como cósmica, y sus propósitos no deben estar relacionados con el equilibrio de la fuerza. Segundo, que aunque Anakin es el elegido, eso no quiere decir que Skywalker haya erradicado el mal, sino solamente a los Sith. Sigue habiendo piratas, Jedi oscuros e incluso amenazas venidas desde otros lugares, y obviamente la galaxia seguirá necesitando héroes que las combatan, nuevos Darth Revan, Banes, Lux, incluso Rey, pero no elegidos como Anakin. Nuevamente no personajes cuyas acciones cambien de una forma tan significativa a la misma fuerza. Y tercero, y para concluir, que en mi opinión todo este debate con Anakin y el asunto del elegido, la trilogía de secuelas, la fuerza, la gran voluntad y las reglas de Star Wars sucede por algo muy sencillo, y es que desde que se fue George Lucas, la saga ha pasado de estar basada en mitología a centrarse en ideología. Pero bueno, eso ya lo explicaré en otro vídeo si queréis, porque es un tema muy denso. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido algo que quizá no conocías, o que al menos te haya hecho plantearte algunas dudas y resolver otras. Muchas gracias por el apoyo, te invito a dejar un like y suscribirte, y nos vemos en la próxima. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.